Era un canto que tenía preparado para este día, pero lo cambié para usarnos más. Todos los cantos son preciosos. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual helados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lengua tu amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Dios les bendiga. Les invito, hermanos, para que puedan abrir su Biblia en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, y ténganla por ahí a la mano, por favor. Filipenses capítulo 2, y vamos a estar reflexionando en este pasaje de la palabra. Antes que leamos esta porción de la Biblia, quiero invitarles para que repitamos el texto lema de este año. Sabe, cada año tenemos un texto lema que nos aprendemos, y este año es Josué 24:14. Lo repetimos todos, dice: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Y para poder seguir a Cristo, para poder obedecer lo que Dios nos dice, es importante entender que Él nos manda para que obedezcamos. ¿Sabe? Lo contrario de obediencia, sabemos que es rebeldía. Y a veces cuando nos rebelamos contra algo o alguien o algunas reglas o personas o cosas o instituciones, tiene que ver por el orgullo que se acrecienta en nosotros, es decir, la falta de humildad. Hoy, a través del pasaje de Filipenses 2, del 1 al 4, quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas de cómo Dios quiere traernos una nueva vida a través de practicar la humildad, de acuerdo como la Biblia dice, porque podemos tener conceptos muy equivocados de lo que es ser humilde, y es ahí donde hay que ser
válgame la expresión, humildes para aprender o desaprender lo que no es humildad y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Le invito para que leamos este pasaje entonces. Hablo de Filipenses 2, del 1 al 4, lo aparecerá aquí enfrente, es la versión Reina Valera. Si usted la trae ahí en su Biblia, pues también la puede leer ahí de más cerquita o acá enfrente. Todos juntos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos. Dios, te damos gracias porque hoy, en este día tan especial, nos permites estar reunidos en este lugar. Ayúdanos para poder entender lo que tú quieres decirnos. Ayúdanos para poder saber cómo aplicar a nuestra vida las enseñanzas poderosas que tú nos vas a dar hoy. En el nombre de Cristo Jesús, que exista no nada más disposición de nosotros, sino también toda la actitud para practicar esta enseñanza. En Cristo Jesús. Amén. Existe una fábula que expresa que dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas. Al fin uno de ellos puso en fuga al otro, lo echó a correr y se puso a correr detrás del otro, quien resignadamente se retiró vencido a un matorral. Ocultándose allí en el matorral, el gallo derrotado. En cambio, el vencedor, orgulloso, se subió a la tapa, a una parte alta del granero y comenzó a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle encima y atraparlo, y desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero. Quien alarde, quien presume de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Esta historia nos recuerda el valor de la humildad y podríamos recitar muchos dichos, refranes populares o citas bíblicas sobre la humildad, pero coincidimos en que lo más importante es vivirlo, es vivir la humildad. ¿Sí? Hay un dicho que dice: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces o adoleces, y así podemos recitar, ¿verdad?, de aquí hasta las 2 si quieren, varios dichos, pero no es el punto, sino más bien aplicar a nuestra vida lo que sabemos y lo que la Biblia dice. Entonces, veamos algunos beneficios de practicar una vida de humildad. En primer lugar, lea conmigo la primera enseñanza que está aquí enfrente. Dice: practicar la humildad en tu vida transforma tu forma de pensar. Cuando somos humildes, lo practicamos, mi mente va a cambiar, la mente nuestra va a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere, que ajustemos nuestra forma de pensar a su voluntad. Ser humilde no me hace débil, al contrario, engrandece todo lo que yo hago. Ser humilde no es para que otros me pisoteen y me señalen o se burlen de mí. No, eso no es ser humilde. La humildad tiene que ver con reconocer a las demás personas en sus cualidades, atributos, en tener un concepto equilibrado, de quién soy yo y de quién es Dios. Muchas veces nos creemos la trompa de la máquina, ¿verdad? Por la última coca del desierto, y pensamos que no, es que lo que yo digo, lo que yo sé, lo que yo hago, porque en el trabajo o en la casa o en la oficina tengo tanto tiempo de experiencia, o porque así se hacen las cosas, porque lo decimos. Pero practicar la humildad en la vida transforma nuestra forma de pensar. ¿Saben cuál es una de las expresiones más sanadoras que podemos decir en nuestras relaciones personales? ¿Saben?
La expresión sanadora que podemos decir en nuestras relaciones personales es: me equivoqué, tú tienes razón. Pero ¿cuántas veces usted le ha dicho? O yo le he dicho. ¿Cuántas veces la hemos dicho? No, ¿verdad? No, es que uno tiene que decir las cosas, pues, cuidando su reputación y no, mil pretextos podemos poner. Sin embargo, la Biblia nos insiste en la importancia de ser humildes, de reconocer lo que sé y lo que no sé. Es más sabio decir: no sé, lo voy a investigar, que inventarse una historia, ¿verdad?, sacada de no sé dónde. El versículo 1, léalo conmigo, por favor, va a aparecer aquí enfrente, el versículo 1 de Filipenses 2. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Y más adelante vamos a ver lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Que dice: completan mi gozo sintiendo una misma cosa. O sea, el Señor aquí nos está invitando, ¿saben? La Biblia nos está invitando para valorar la importancia de nuestra unión con las personas y con Cristo. Para ser humildes, hay que tener empatía con los demás. ¿Y qué es empatía? Es quitarme los zapatos, o más bien ponerme en los zapatos de otros. Y hay que quitarse muchas veces los zapatos para ponerse en los zapatos de los demás. Más unión con Cristo produce más humildad. ¿A qué me refiero? Entre más nos disponemos a saber, a conocer, a practicar lo que la Biblia me dice, entonces puedo entender de qué se trata la verdadera humildad. Cuanto más experimentamos a Dios, más pequeño a nuestros ojos nos convertimos. El apóstol Pablo, con un llamado bien importante, menciona en 1 Timoteo 1:15 lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no dijo: yo soy la gran persona que he viajado predicando, anunciando a Cristo por todos lados. Si creemos que Dios nos ha llamado a algo importante, nuestra reacción a ese llamado debe ser que nos rindamos a Él. A veces las personas logran algo, ¿verdad?, y pareciera que se olvidan de las demás personas. Hay profesionistas que son exitosos y pareciera que el éxito los ha llevado a Marte o hasta Plutón, porque ya no voltean a ver a nadie ni saludan a nadie. Sin embargo, Dios quiere que nos rindamos ante Él, que arrojemos esos títulos a sus pies, que depositemos todo lo que pensamos que somos o tenemos ante sus pies. El profeta, por ejemplo, Ezequiel, declara que en la presencia del Señor, ante la visión que Él le permite ver, Él se desploma al suelo y Dios tuvo que decirle: levántate, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, voy a hablar contigo. Vemos en la Biblia muchos hombres y mujeres de Dios que, a pesar de lo que Dios les mostraba, ellos no se enaltecían, ellos no se envanecían, sino que continuaban con su llamado de humildad. Entonces, vivir una vida de humildad también nos hace experimentar el poder del amor de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. 1 Corintios 13, del 4 al 7, aquí va a estar enfrente. Dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que usted y yo practiquemos. Ese es el verdadero amor que Dios nos ha mostrado. Y muchas veces batallamos con nuestro ego porque pensamos que los demás no merecen algo que
yo tengo, como es el amor, como es el perdón. Pero la humildad me lleva a darme cuenta de quién soy yo. ¿Cuántos errores cometimos nada más hoy? ¿Cuántos errores cometimos ayer, la semana pasada, el mes pasado? Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios nos perdona de nuestra maldad, de nuestras ofensas. ¿Quiénes somos nosotros para no ser humildes y extender ese amor y perdón hacia los demás? Por eso, el Espíritu Santo es el vínculo que nos une con Dios. O lo apagamos o lo avivamos. Y la falta de humildad rompe con muchas cosas en nuestra vida, ¿sabe? Dios nos diseñó para vivir en armonía, para tener una buena relación con las demás personas. Pero muchas veces la falta de humildad nos lleva a romper relaciones. Una persona una vez, ¿verdad?, decía, bueno, me puse en contacto con otra persona que era como un primo y se empezaban a preguntar, oye, ¿y tu papá? No, pues ya falleció. Oye, ¿y el tío? No, pues también. Oye, y así. Y se dieron cuenta que los años pasaron y no se dieron cuenta de la partida de mucha familia. Y uno de ellos dijo, vaya, los pleitos de nuestros padres, ¿hasta dónde han llegado? Y así pasa con muchas personas, ¿sabes? Por pleitos sin sentido, o por dinero, o por algo material, o por algo que no queremos perdonar o restaurar, nos alejamos de lo que Dios tiene para nosotros. Yo le invito para que podamos practicar la humildad, la verdadera humildad que está en la palabra del Señor. Cristo descendió del cielo y se humilló, se despojó de toda su gloria y habitó entre nosotros. Y dio su vida en la cruz para que usted y yo, al creer en Él, tengamos vida eterna. El Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, vino y habitó entre nosotros. Él no vino exigiendo, Él vino a dar. Y lo más valioso, dio su vida por usted y por mí. Para que entre muchas cosas practiquemos la humildad. La segunda enseñanza, léala conmigo. Vamos a leer esta segunda enseñanza. Dice así: practicar la humildad en tu vida armoniza tu relación con tus hermanos. Cuando practicas la humildad en tu vida, armoniza tu relación con tus hermanos. ¿Sabe? Muchos conflictos entre hermanos de sangre o de la iglesia es porque pensamos que otro tiene privilegio. Entre hermanos de sangre a veces se pelean porque, es que tú eres el preferido o la preferida de mamá. No, es que mi mamá te dio a ti un tupper más grande. ¿Sí? Es que a ti te prepara más tu comida favorita. Y la pelea entre hermanos es por la falta de humildad. Y también entre hermanos en Cristo. Porque uno quiere hacer algo, otro quiere hacer otro y no se ponen de acuerdo por falta de humildad. Pero necesitamos ir al Señor y que Él nos dé esa unidad, esa visión de unidad que necesitamos tener. Vamos a leer el versículo 2 de Filipenses 2, Filipenses 2:2. Aquí está enfrente, dice así: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. ¿Qué es lo que nos hace felices como padres? Una de las cosas es que los hijos se lleven bien. Si usted no tiene hijos, cuando los tenga, se va a dar cuenta. Pero una de las cosas que al papá, a la mamá le hace muy feliz es que sus hijos se amen entre ellos, se respeten, se ayuden, se apoyen entre ellos. Y por eso el apóstol Pablo, usado por Dios, nos dice estas palabras, que debe de haber una unidad de visión entre hermanos. Por eso el Salmo 133:1, ¿se lo saben?
¿Cómo dice? Va a aparecer aquí enfrente. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en armonía. En el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, en la iglesia, donde sea, en armonía, con una unidad de visión. Y para lograr eso hay que echarle más humildad al café, al té, a la avenita, al jugo de la mañana. Para poder tener eso hay que echarle más humildad a nuestra vida, a lo que estamos ingiriendo. Y no me refiero nada más en el alimento. Esa unidad de visión provoca gozo, provoca madurez, conocimiento, crecimiento en la familia, en la iglesia. Una familia unida, una iglesia unida derrama bendición a su alrededor. Entonces seamos una iglesia con una visión de proclamar, de enseñar, de servir, de convivir en armonía, de adorar en espíritu y en verdad, porque en realidad sabemos que el Señor está con nosotros y que nos da esa humildad para caminar y seguir adelante. Yo quiero invitarle para que practiquemos esa humildad que armoniza. ¿Entendemos la palabra armonía? Armonía, lo que suena bonito, lo que a nuestros oídos es un deleite. Entonces, la humildad es esa pieza del rompecabezas que necesitamos para que nuestra vida la podamos disfrutar y se escuche bonito esa reunión familiar, esa relación de trabajo, ese culto en la iglesia. Necesitamos practicar la humildad para poder tener una buena relación con las demás personas. Y esa unidad pues nos lleva para trabajar, nos lleva también para lograr metas que el Señor nos ha dado. La presencia de Dios, cuando reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, podemos o ignorarla, o desecharla, o humillarnos ante Él. Y eso es bueno, porque cuando nos vaciamos de nosotros mismos, ¿sabe qué? Cuando nos vaciamos, cuando nos arrepentimos, el Señor tiene un recipiente para poder usar. Tiene una vasija digna para poder usar. Cuando nos vaciamos del orgullo, del pecado, el Señor nos puede usar entonces. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que lo hicieron así. En el Evangelio de Mateo mencionó su nombre solamente 2 veces. Y las 2 veces se describió como recaudador de impuestos. En su lista de los apóstoles se incluye él en el 8º lugar, hablando de Mateo, el discípulo. En el Evangelio de Juan, Juan ni siquiera menciona su nombre en el Evangelio. Las 20 apariciones del nombre de Juan se refieren a Juan el Bautista. Él simplemente se describió como el otro discípulo, o el discípulo a quien Jesús amaba. Lucas, el médico, escribió 2 de los libros más grandes y con más poder en la Biblia, y nunca mencionó, o más bien nada más una vez, menciona su nombre. Pablo se refirió a sí mismo como un necio en 2 Corintios 12:11. También se definió como el más pequeño de los apóstoles en 1 Corintios 15:9. 5 años más tarde afirmó ser menos que el más pequeño de todos, ahí en Efesios 3:8. Y así podemos seguir con otros ejemplos de la Biblia. Pero lo más importante es que usted y yo entendamos qué concepto tenemos de nosotros mismos. ¿El todas mías? ¿El que todo lo puede? ¿La persona que todos me deben mirar y admirar? ¿Qué concepto tenemos? Porque de ahí viene todo. De ahí se desprende todo el asunto, ¿sabe? Si nos creemos el todas mías, entonces habrá problemas en la familia. Si nos creemos con que todos tienen que ver mi estado, mi vida, todos tienen que admirarme, entonces, o seguirme, entonces de ahí empiezan muchas situaciones malas y fuera de control en nuestra vida. Yo quiero invitarles para que practiquemos la humildad
Lo que Dios nos permite hacer y vivir y tener como éxito, gloria a Dios. Que sea para su honra, pero que no se nos suba a la cabeza, que nuestra cabeza no se llene de helio y ande por allá por las nubes, sino que podamos poner los pies sobre la roca que es Cristo Jesús, podamos entender que Él quiere que sirvamos y que la grandeza de la vida es el servicio en humildad. Número 3. Lea conmigo la tercera enseñanza, por favor. Dice, practicar la humildad en tu vida nutre sanamente tu autoestima. Cuando practicamos la humildad, me nutro sanamente de un autoconcepto correcto que Dios quiere que tenga. Porque cuando yo siento que todo lo puedo y que todos tienen que rendirse ante mí y obedecerme y que soy el mandamás, entonces empiezo a lastimar a las personas. No me estoy nutriendo sanamente. Por eso, examinemos nuestros deseos de ambición. Vamos a leer el versículo 3, Filipenses 2:3, me refiero. Filipenses 2:3 dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este pasaje nos invita para tener una autoestima sana, a no decir, no, pues yo no valgo, pues la Biblia dice que todos son mejores que yo, entonces yo no valgo. No está diciendo eso la palabra, sino que cada uno tenga un concepto adecuado. Si Dios dice que me ama, entonces creamos que Dios me ama. Si Dios me dice que puedo ser valiente y esforzado, entonces vivir de esa manera, ¿sí? Pero no despreciando a otros, sino considerando a los demás como superiores, como que hay gente mejor que yo. Escuché una vez a un pastor decir una anécdota, una experiencia personal. Cuando él salió de su casa a estudiar, su mamá le regaló un banderín que decía tercer lugar. El muchacho, ¿verdad? Bien inteligente, bien capaz, le dijo a su mamá, ¿pero por qué? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué tercer lugar? Y la mamá le dijo, hijo, porque en primer lugar es Dios. Primer lugar es Dios. En segundo, tienes que aprender a reconocer que siempre va a haber alguien mejor que tú en algo que tú haces. Y si te esfuerzas, si le echas ganas, tú puedes ser el tercer lugar. A veces necesitamos lecciones que la vida nos da para aprender humildad y no sentirnos que podemos extender nuestras plumas como pavo real y ser admirados por todo el mundo. Este pasaje de Filipenses 2:3 dice, no hagas nada por egoísmo. Las cosas no se hacen pensando primero en mí y después en mí y hasta el último en mí. La Biblia nos dice, no hagas nada por vanidad. No quieras pasar y que todo el mundo nos aplauda, o que todo el mundo te vea, o te salude, o te diga bien, excelente, y por uno o dos que no te hicieron caso, ya la cortaste, ¿verdad? Necesitamos entender la importancia que Dios nos dice aquí de poder ser humildes. Practicar la humildad en nuestra vida nutre sanamente el autoconcepto. Así es que examinemos nuestros deseos de ambición, porque siempre existe peligro de que se hagan las cosas no para el beneficio de la obra de Dios, sino para mi propio provecho. Un servidor humilde de Dios se sentirá indigno de ocupar algún cargo elevado, mientras otro dirá, no, sí, ya era hora que me tomaran en cuenta, ya era hora que me reconocieran mis desvelos, mis esfuerzos. Pero un servidor humilde siempre se sentirá indigno y dará sus logros al Señor. Vamos a leer el Salmo 139. Salmo 139, 23 y 24. Léalo conmigo, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo le invito para que esta sea una parte de nuestra oración al Señor, para que Dios pueda examinar nuestras intenciones, que Dios pueda examinar nuestro corazón y podamos destaparnos delante de Él y que Él conozca nuestras intenciones. Examinemos nuestros deseos de ambición egoísta, examinemos nuestros deseos de prestigio personal. Una parte del versículo 3 dice: consideran a los demás como superiores. Siempre habrá alguien más bueno que nosotros en algo, en el deporte, en algo que hacemos con las manos, en algo que hacemos en el trabajo, en algo que sabemos o conocemos. Siempre puede haber alguien mejor que nosotros. Y eso no tiene por qué provocarnos enojo, ni frustración, ni envidia. La Biblia dice: alégrate con el que se alegra, gózate con el que se goza. No dice: ten envidia, métele el pie, habla mal. No, dice: gózate con el que se goza. Entonces, muchas veces necesitamos entender que el prestigio para algunos es la tentación más grande. El caerle bien a las demás personas es una gran tentación. Porque a muchas personas les gusta ser admiradas y respetadas. Les gusta que compartan lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Pero el Señor nos invita para que amemos como Él ama, sirvamos como Él sirve. Porque el ser admirado y respetado, sentarse en una plataforma o en la silla de primer lugar, es una bendición que Dios da a ciertas personas por su esfuerzo quizá, pero no quiere decir que han llegado a ser grandes o a ese lugar para menospreciar o para vengarse de otras personas. El corazón que no es humilde, la mente que no es humilde, cuando tiene poder, destruye. Pero la mente y el corazón que es humilde, cuando tiene poder, ama, ayuda, sirve. Lo podemos ver en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, donde sea. Muchas personas dicen: es que cuando yo tenga, entonces voy a ayudar. No, si no ayudamos cuando pensamos que no tenemos, menos vamos a ayudar cuando pensemos que vamos a tener. Porque eso es un valor del corazón y no depende de lo que venga, sino de lo que hay en nosotros, que Cristo está poniendo en nuestra vida. Mire, si nuestra idea de la vida es verla como una contienda competitiva, cuyos premios y todo eso, ¿verdad? Hay que esforzarse por ganar. Siempre vamos a considerar a los demás como enemigos, como rivales. Y muchas personas viven así. Es que hay que manejar a la defensiva para ganar. Hay que vivir para no dejarse, ¿verdad? Porque si te dejas, entonces eres frágil y te van a pisotear. Y hay que vivir entonces para que nadie te humille. Si pensamos de esa manera, vamos a considerar a los demás como enemigos, no como hermanos, no como creación de Dios, que Dios también les ama y que debemos compartir el evangelio con ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Permítame leer Filipenses 2, del 5 en adelante. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. El Señor Jesús, siendo el Creador, siendo el Dios del universo, vino a esta tierra, se humilló, se hizo hombre para dar su vida. Él nos ha dado un ejemplo más grande del que nosotros imaginamos. Yo les invito para que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y aceptemos el desafío que Dios nos da, porque la humildad nos lleva a un estilo de vida, que Dios ha planeado, al estilo de vida de Cristo. Necesitamos reconocer que hay que poner más humildad en nuestra vida. ¿Sí? Humildad para perdonar, humildad para pedir perdón, humildad para reconocer mis errores, para reconocer al que tiene la razón, humildad para gozarme con el que se goza y llorar con el que llora. El Señor Jesús quiere que usted y yo nos ubiquemos, que sirvamos, que le creamos, que caminemos con Él, pero que a la vez examinemos nuestro carácter, nuestro temperamento, y dejemos que el Señor Jesús transforme nuestra vida. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere, ¿verdad?, que el fruto, ese fruto que viene ahí en Gálatas 5, 22 y 23, se refleje. Pero muchas veces nuestro ego, nuestra vanidad, no permite que el Señor trabaje como Él quiere trabajar. Queremos un cambio de vida, echémosle más humildad a nuestra vida, a nuestras palabras, a las acciones, a nuestra forma de hablar. Y veamos, ¿verdad?, cómo el Señor hace la obra y sigue trabajando. Yo quiero invitarle para que incline su rostro ahí en su lugar. Y si Dios le ha mostrado algo hoy, hable con Él. No piense que la humildad es para otras personas. La humildad no es algo que quizá un pariente suyo o un amigo suyo deba practicar. La humildad también es para usted y también es para mí. Dios, estamos delante de ti, honrándote, dándote gracias por tu palabra, pero también, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falta de humildad. Perdona las veces cuando no somos sabios y dejamos que nuestro ego vuele hasta el cielo. Perdónanos cuando no somos prudentes y dejamos que nuestra vanidad nos haga pensar y hacer cosas que lastiman a los demás. Perdona, Señor, nuestras muchas faltas que tienen que ver con la falta de humildad. Cuando no pensamos de nosotros mismos de la manera correcta. Cuando pensamos que a nuestra edad podemos hacer y deshacer. Perdónanos, Señor. Ubícanos en el plano correcto. Enséñanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a entender por las buenas la importancia de ser humildes. Porque yo sé que tú te vas a encargar. Tú te vas a encargar, Señor, de enseñarnos buenas lecciones de humildad si dejamos que la soberbia y la altivez dominen nuestro ser. Pero no queremos llegar a eso, Señor. Queremos que tú avives nuestra vida. Aviva a tu iglesia, Señor, para ser esos ejemplos de humildad que el mundo necesita. Y empezar desde casa, empezar desde el matrimonio, desde la familia, con los amigos, con los vecinos, en la escuela, en el trabajo. Y clamar a ti que se haga tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor, oramos a ti. Amén. Dios les bendiga.
Hermanos, es el momento para recoger nuestros diezmos y ofrendas. Dice en el primer libro de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.